Vio a su novio con otra y decidió vengarse de él besándolo. Primer chico en aparecer, pero ella ni siquiera pensó que ahora tendría que casarse con él, y molesto en el momento de la ira terminó besándola rodeando, pero ella no se dio cuenta de que estaba en una conferencia y era un hombre muy ricos influyentes rodean viendo la falda justa quien se metió, lo tomó y se fue tranquilo del lugar porque toda la prensa estaba mirándolos. Irritado dijo que demandará a Ieda por denigrar su imagen en público, y los dos tienen una larga discusión que duró hasta la noche, por lo que Rodeo terminaron diciendo intenta que su imagen no sea perjudicada de inducir una falsa compromiso, y ella sigue a su novia por 2 meses después de un con unos 5. Cualquiera que llegó a un contrato y sigue diciendo eso mientras estén juntos no podría tocar ningún cable. Su cabello y alrededores hasta que encontró la divertida da un cheque por una cantidad absurda que le compre un anillo diamantes y termina eligiendo el más pequeño anillo que solo tenían para mostrar. Por eso suspira y dice que es demasiado pequeño, y la gente se reía en la cara a él, así que volvieron a la joyería y Seraun le dice que elija de nuevo, pero está avergonzado porque nunca ha visto valores tan absurdos y al final lo vean. Termina eligiendo un anillo en forma de una flor con 6 diamantes y pone en el dedo de Eva, y ella no puede ocultarlo. Felicidad al otro lado de la ciudad. La madre de Seraun se enteró del compromiso de su hijo y ella estaba indignada. Porque ella no sabía nada, entonces ella da información de Ieda a su investigador personal y descubre que Ieda de hecho, ella era una chica de familia. Pobre, lo que para madre de Rode era un gran problema que rodea para cumplir con él. Su madre y todavía está encantada con el casa porque nunca había visto tanto lujo. Madre dice que no lo dejó barato y llegada empezó a humillar diciendo cómo es capaz de casarse floristería y que ella estaría totalmente contra ese matrimonio, pero él también no se quedó atrás y se defendió. En medio de toda esa confusión y encuentra todo muy divertido. Después de eso Vaya decidió darle un trabajo ahora a su propia oficina, pero en las cosas no tan fáciles y la rabieta de dos estaba empezando. Un día él llamó a su oficina y aún así llegó y se sentó, pero dijo que no enviaba. Se sienta y le responde que ahora yo ya estaba sentado y si quisiera hubiera que la echaron y rodearon. Terminaron saliendo de la pose y encontrando su camino muy bastante. Ida perdió a sus padres cuando era pequeña y fue criada por su tía, y al enterarse de que su sobrino tenía novio ella insistió en invitarlo a cenar en tu casa, lo que dejó la media Eda incómodo porque Serkan era un hombre muy rico y su familia era humilde y no sabía que podía pasar solo eso. Terminó aceptando y yendo a casa de su tía de Ieda, pero terminó quedándose todo el día involucrado en el trabajo y terminó olvidándose de la cita, y él estaba en una reunión cuando él entra en la habitación para hablar con él, pero no lo hizo. No le gustó nada y dijo que lo arreglaría el tema después, pero se lo iba a dar con gracia. Dijo que debería honrar a sus compromisos como un hombre que dejó él. Funcionarios paralizados por la audacia, porque nadie hablaba así de. Así que tuvo que levantarse e ir a él, y los empleados se encontraron tanto reír, pero Rodear estaba furioso y dijo que nunca debería hacer eso otra vez porque ella lo había desafiado en frente a los empleados. Esta vez no dijo nada, aceptando un error que cometió. Pero por la noche van a cenar a la casa de la tía de Ieda. Todo el mundo estaba recibiendo divertirse y hablar mientras él. Los amigos de Ieda admiraban la belleza de ser. Llévalo a ver la casa, y a pesar de ser una casa humilde estaba muy limpia y muy organizado y envolvente. Gracias en la noche porque estaba estresado y eso ayudó mucho, pero dice que todo lo que están viviendo es un actuando y nada era real excepto su. Los ojos dicen otra cosa y todavía se sienten mismo. Las cosas cambiaron, ella se retrasó solo 1 minuto y fue severamente castigada por él. Al entrar en su oficina sin llamar, él la reprendió de nuevo. Preguntó por qué tanto mal humor y, irritado, dijo que ella estaría fuera de su vida en 2 meses y que no era importante para él. En realidad, solo quería que ella se quedara cerca de él,
pero su ego no le dejaba admitirlo. Y Eda no entendía y estaba volviéndose loca con su comportamiento impredecible en la noche. Él la llamó, pero ella no quería contestar. Al final, entendió y él ya estaba en su casa, invitándola a dar un paseo. Eda baja y ahí la está esperando para que se vaya. De hecho, Serkan ya está enamorado de Eda, pero no quiere admitirlo. Y ahí van ellos. Suscríbete, comparte, activa la campanita y deja tu like.